Le damos un fuerte aplauso para recibirlo. Dentro de las dos patologías que este año se está tratando de destacar la importancia, así está bien creo yo, son el insomnio, del cual ya habló el doctor González en su ponencia, y las apneas de sueño en el anciano. Esto versa diferente a las apneas de sueño del adulto joven o de la persona antes de los 60 años. Es un poquito más específica la charla, que no contiene tratamiento, solamente el diagnóstico y la clínica de cómo se presentan las apneas de sueño en el anciano. Vamos a ver. A mí no me quiere funcionar. Bueno, ¿cuál es el problema de sueño en la tercera edad? Yo se lo resumo de una forma simple. Los pacientes, y que creo que no está, porque no aparece la, hoy sí, para atrás. Sí, ahí va. Entonces, gracias doctor. Los pacientes de la tercera edad, en ellos disminuye su capacidad de dormir bien, de obtener un sueño reparador, pero están conservando su necesidad de dormir el tiempo suficiente. No es que los pacientes de la tercera edad, por ser de la tercera edad, no necesiten, ellos sí necesitan. Lo que pasa es que los cambios del envejecimiento, las comorbilidades, los hacen perder su capacidad, pero no su necesidad. Y bajo esa premisa es que es mandatorio, obligatorio entender que tercera edad no es sinónimo dormir mal. Tercera edad cuesta más, pero el paciente anciano sí tiene la necesidad, tanto como usted o como yo, de dormir. Entonces, ¿por qué han aparecido o por qué parece que haber aumentado los trastornos de sueño en la tercera edad? Porque hay un aumento en la expectativa de la vida, porque la media de vida ahora ronda los 75 y 77, el 80% de la población alcanza los 65 años y hay un aumento progresivo de la población arriba de 85. Estudios recientes dicen que Japón y España, antes era Japón, hoy es España y Japón, van a tener la mayor sobrevida del mundo en pacientes arriba de los 75 años y por ende todas las comorbilidades y todas las enfermedades propias de ese grupo etario. Este es un hipnograma donde se compara un hipnograma normal en los adultos jóvenes, en donde están graficadas, aquí todavía se grafica la etapa 4 de sueño, hoy sabemos que está unida a la etapa 3, pero este es un hipnograma normal, en donde estamos despiertos, etapa REM 1, 2 y la 3 y la 4 que hoy se han fusionado en una. Entonces empezamos despiertos, hacemos una etapa 1, una etapa 2, etapas de sueño no REM, etapas introductorias, etapa de sueño profundo 3 y 4 y luego entre los 90 y los 120 minutos aparece nuestro primer sueño REM. ¿Cuánto sueño REM? De 4 a 5 para tener de 4 a 5 ciclos de sueño. ¿Qué quiere decir? Nosotros en 7 u 8 horas de sueño pasamos de ciclo a ciclo, hacemos ciclos de sueño, en donde ustedes ven que a partir de las 3:30 de la mañana ya abandonamos el sueño profundo y el cerebro normalmente se dedica a mantenernos en REM, uno que otro despertar y en etapas superficiales de sueño. ¿Por qué? Porque nuestro reloj biológico, el núcleo supraquiasmático, sabe que en 2 a 3 horas nos vamos a despertar para empezar nuestras actividades. El cerebro es tan sabio que no nos va a dar sueño profundo, o por lo menos no en porcentajes tan grandes en estas etapas, porque nos costaría más despertarnos. Entonces, entendiendo así, abuelo de pájaro, lo que es un hipnograma, la arquitectura de las etapas de sueño, bajamos al hipnograma del paciente de la tercera edad. Si observan, el hipnograma del paciente de la tercera edad tiene, lo primero,
muy poca etapa de sueño profundo, de sueño de ondas deltas. Esto es por los cambios y por la arquitectura normal del cerebro de esta edad. Tiene muchos despertares, el sueño es fragmentado y tiene los REM presentes pero cortos. La densidad del REM es corta y ellos duermen a predominio de etapas superficiales. Esto también nos lo ponen y quitamos esta palabra de anciano y adulto y sabemos que este es el prototipo de la arquitectura del sueño del paciente de tercera edad. Entonces, ¿cuáles son las quejas de los trastornos de sueño en el adulto mayor? Son 3. El insomnio, del 40 al 50%, las apneas de sueño del 24 al 40%, el síndrome de piernas inquietas y el movimiento periódico nocturno de piernas que abarca de un 12 a un 45%. Estas son las 3 patologías que en medicina del sueño más afectan a los pacientes de la tercera edad. Esta charla solo compete a las apneas de sueño. ¿Qué es una apnea de sueño? En tercera edad o en el adulto es un evento caracterizado por la obstrucción completa de la vía aérea superior, el colapso de la faringe con ausencia del flujo aéreo buco-nasal que ocurre durante el sueño. Es una forma sencilla, concreta y clara de describir un episodio de apnea, de asfixia durante la noche. El síndrome de Pickwick, que por años se le llamó así a las apneas de sueño, hace referencia a este personaje de Charles Dickens, característico del paciente, del perfil, por lo menos el fenotípico del paciente con apneas de sueño. El paciente pequeñito, gordito, cuello corto y ancho, panzoncito, que ronca y que se queda durmiendo o dormido en cualquier lado. Sancho Panza es otro de los que bien podrían englobarse en ese fenotipo de los pacientes con apnea de sueño. Pickwick ya no se le llama al síndrome de apneas e hipapnea del sueño, pero a mí me parece una de las diapositivas que las incluyo en todas mis charlas de apnea porque es un poco de historia de la medicina, del sueño. Entonces, decimos que vamos a aclarar conceptos. El síndrome de apneas e hipapnea del sueño es una entidad clínica de signos y síntomas, donde nos ayudamos con la historia, con las escalas para medir somnolencia, con los factores de riesgo, con los exámenes de gabinete, pero es un diagnóstico, el SAS, el SAOS, la OSA, como quieran llamarle, está pendiente de comprobar. Apnea de sueño es cuando hemos metido al paciente a un laboratorio de sueño y le hemos aplicado el gold estándar para el diagnóstico, tratamiento, para ponerle nombre y apellido, gravedad y nomenclatura a las apneas de sueño. No voy a entrar mucho en la fisiopatología, pero el colapso de la vía aérea superior, las apneas de sueño no nacen en el diafragma ni en los pulmones, nacen en la vía aérea superior, nacen por un colapso multifactorial de la faringe, cuando estas fuerzas que mantienen dilatada la vía aérea superior junto con las fuerzas que la quieren contraer se mantienen estables. Cuando existe una alteración de estas fuerzas que jalan hacia adentro y tiran hacia afuera, en donde las que jalan hacia adentro ganan a las de afuera, aumento de la presión intraluminal, aumento de grasa a nivel de lo que es el cuello y la faringe, se da un colapso de la vía aérea, un cierre durante el sueño, lo que produce la apnea. Es una forma muy, a grosso modo, de explicar la fisiopatología, vea, porque no es el objetivo, pero la tendencia a que sea colapsable la vía aérea, que es multifactorial, desde causas anatómicas, causas modificables como no modificables, efectos farmacológicos, el alcohol, llevan a esta colapsabilidad de la vía aérea y por ende a un aumento de la resistencia y la presencia de la apnea de sueño. ¿Qué pasa con la apnea de sueño? No dormimos, comienza a haber un estrechamiento, un cierre de la vía aérea superior, precedido, no siempre, pero en un 80%, el cierre va precedido de ronquido, luego está la hipapnea para luego la apnea. Esto aumenta, al estar ya colapsada la vía aérea,
aumenta el esfuerzo respiratorio, aumenta la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso, el tono vacal, hay bradicardia, hay hipoxemia, hay hipercapnia y vienen los microdespertares. Los microdespertares o alertamientos son eventos que uno registra a consecuencia, en este caso, porque es el tema que tocamos de las apneas de sueño, y que van a estar dando todos estos resultados a la mañana siguiente. Estos microdespertares también provocan, además de esta alteración en la arquitectura del sueño, van a estar provocando síntomas de disfunción a la mañana siguiente. Sigue la vía aérea cerrada, sigue el paciente en apnea, tuvo su microdespertar, hay aumento del tono muscular, aumento del tono simpático, vasoconstricción y de repente viene un movimiento que ya sea espontáneo o viene el codazo de la esposa al oír lo que no está respirando, se abre la vía aérea, hay una hiperventilación posapnea con una taquicardia posapnea porque durante la apnea ha habido bradicardia, reinicia el sueño y vuelve a empezar este ciclo toda la noche, llegando al ese índice crónico que menciona el doctor, o ese índice límite que menciona el doctor de 30 eventos de apnea que pasan así por hora de sueño. Entonces, esta vía aérea, que es como un tubo, la cual, donde tenemos la hipofaringe, la orofaringe que se colapsa la faringe, que está hipotónica, que puede estar a merced de factores externos que producen una mayor colapsabilidad de la vía aérea, mayor ronquido y mayor apneas. Entonces, ¿qué tenemos? Esta hipotonía normal, esa flacidez normal hasta con apertura de boca que tenemos cuando no dormimos, colapsa la vía aérea superior, pero el aumento en la colapsabilidad de la vía aérea superior dependerá de los otros factores asociados que este paciente en cuestión tenga en ese momento. Existen exploraciones básicas que se hacen para el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de las apneas de sueño, y aquí están todas estas, que no se las voy a leer, con gusto les dejo la charla, en donde son evaluaciones que no tardan ni 5 minutos en realizarse en el consultorio y que nos pueden guiar a la sospecha de las apneas de sueño. También está el screening en preguntas: ronca, ¿sí? Se escucha fuera de la habitación, se escucha puerta cerrada, empeora boca arriba, se escucha en la primera planta si la casa es de 2 plantas. Alguien ha observado si la respiración se detiene o si usted se asfixia por momentos mientras duerme. Suda mucho en la noche, moja de saliva la almohada cuando duerme, se ha despertado en la noche con falta de aire, suele despertarse con dolor de cabeza o sensación de cabeza pesada, se duerme con facilidad en el día. No hemos entrado a escalas, son preguntas básicas que se deben de hacer en aquel paciente que cumple o que tienen ustedes frente y que pueda tener sospechas de apneas. Luis ya habló un poco de lo que es la escala de somnolencia de Epworth. Yo se las traigo acá solo con el único intención de que a la hora que veamos cómo esto es más fácil, es menos insidioso diagnosticarlo en un adulto joven que en un anciano. Entonces, la escala de somnolencia de Epworth mide la capacidad o la somnolencia de quedarse dormido ante diferentes situaciones, teniendo de 0 a 6 los límites normales y luego clasificando la somnolencia en leve, moderada o severa. Se las traigo porque vamos a hablar de ella cuando hablemos de los criterios diagnósticos que son diferentes en el anciano que se le sospecha apnea de sueño. Estos son los síntomas nocturnos y diurnos de la apnea de sueño. Todo lo que vemos en la noche y todo aquello que se nos puede el paciente quejar a la mañana siguiente. Esa es una gráfica muy bonita acerca de la historia natural de la enfermedad. Aquí abajo tenemos la edad y aquí arriba tenemos el índice de masa corporal. Empezamos allá con un índice de masa corporal de 25 al límite, entre los 20 y los 30 años, un hombre joven, sí, con un peso bordeando el límite permitido, el mínimo y permitido de masa corporal, que empieza a presentar ronquidos continuos. A medida que la edad avanza, también avanza hacia arriba
su índice de masa corporal, y allá cuando anda como por 30 el índice de masa y joven, 40 años, comienzan a hacerse los ronquidos más intermitentes, aparecen hipoapneas hasta que por allá, cuando aumenta el índice de masa corporal y sigue estando joven antes de los 50 años, tenemos un síndrome de apneas e hipoapneas florido. Entonces, este paciente que tiene menos de 50 años, que tiene un índice de masa corporal arriba de los 30, que está en una edad productiva, laboral, familiar, emocionalmente, que probablemente tenga un índice de apneas e hipoapneas arriba de 30, como dijo el doctor González, en unos 3 años va a estar parcialmente en esta charla, si es que no está. Entonces, esta es una enfermedad. No hago comparación, pero es como la esclerosis múltiple de mujeres jóvenes en edad productiva, formando familia, formando patrimonio. Lo mismo son las apneas de sueño. Por esta y por otras muchas razones es mandatorio que todos nosotros, desde que estamos, esto no tenemos cátedra de apnea de medicina del sueño en las universidades, desde ahí deberían empezar a tener nociones de qué es una apnea de sueño. El insomnio podemos tocarlo en todas las modalidades, pero las apneas del sueño son factores de riesgo tan importantes como la hipertensión no controlada, como la diabetes no controlada o no diagnosticada, o como la dislipidemia, así de importantes. Ese es un artículo muy bonito que me gustó, y para hablar un poco o para traer extractos y traer lo más importante de cómo es el diagnóstico y el abordaje del paciente con apneas de sueño, pero de la tercera edad. Entonces sabemos que el sueño envejece con nosotros y que existen cambios en el sueño en el anciano: aumento de las etapas superficiales, disminución del sueño profundo, el sueño REM con escasas disminuciones, el tiempo total de sueño y la eficiencia del sueño están disminuidos. Los ancianos tienen incremento en los despertares, que llamamos arousals, hasta más de 15 veces multifactoriales durante la noche. Se duermen más temprano, tienen trastornos del ritmo circadiano, y comienzan a meterse más temprano y a despertarse más temprano. Los cambios neuroendógenos en este reloj, en el núcleo supraquiasmático, el estilo de vida más sedentarios, con disminución a la exposición de la luz, ¿verdad? Y una dieta pobre o una mala dieta en ellos pueden llevar a todos estos cambios también en el sueño, y una mayor eso siempre me cuesta, desestructuración del sueño ocasionada por el insomnio y por otros trastornos, así como por el uso de fármacos. Entonces, en los pacientes de la tercera edad tenemos una tendencia al colapso de la vía aérea, más que en el adulto con apnea de sueño, multifactorial, y este colapso aumenta los trastornos respiratorios en el anciano. Tenemos esta diapositiva que es ilustrativa de una situación normal. El aire entra y sale con normalidad por la vía aérea superior. Comenzamos a roncar, que es una vibración anormal de los tejidos blandos de la garganta. El aire sigue pasando, tortuoso, pero ahí va pasando con el ronquido, hasta que viene el colapso total de la vía aérea superior, en donde ya ni ronca porque no hay nada que suene, pero tampoco pasa el aire. Y es aquí donde el codazo de la esposa, donde los movimientos, donde los microdespertares hacen que el paciente por sí solo o con ayuda salga de los episodios de apnea. Esa es una tabla muy bonita acerca de todas las causas que en el anciano pueden producir una vía aérea que se colapsa. No se las leo, pero está la pérdida de los dientes. Los ancianos que tienen mala dentadura pueden tener una oclusión rápida acerca de la vía aérea cuando pierden una pieza dental. Y las alteraciones en lo que son los reflejos dilatadores de la faringe, que también envejecen con nosotros, forman un dolor de cabeza, porque es algo que no podemos del todo controlar dentro de los factores modificables para ellos. Es decir, la fisiopatología casi es la misma que en el paciente con apnea de sueño de una edad abajo de los 65 años, pero las condiciones anatómicas y ya las otras adiciones, como son los fármacos y las comorbilidades,
nos van a dar un escenario un poquito más difícil en el anciano. En ese estudio presentaban un modelo un poco divergente de lo que ellos consideraban el SAS de la edad adulta y del anciano. Aquí está el número de casos y los años. Mencionaban en el artículo que hasta más o menos los 60 años había un síndrome de apneas e hipoapneas relacionado con la edad, con el ser hombre, el tener índice de masa, que el cuello, las escalas de somnolencia, todo lo que conocemos en un adulto abajo de los 50, 60 años. Luego aparecía una zona gris entre los 60 y los 70, en donde el síndrome de apnea de sueño era aquel relacionado, había una mezcla en lo que era relacionado con la edad y el otro dependiente de la edad, y que a partir de los 73, 75 aparecía el síndrome de apnea de la tercera edad, en donde los trastornos respiratorios ya no eran tan netamente obstructivos, sino que comenzaban a aparecer los episodios centrales de apnea de sueño, que requerían un diagnóstico más certero y un tratamiento más rápido, porque aunque el paciente de tercera edad, me adelanto un poco, no se muere tan rápido como el de 50 años, sí hay un deterioro, pero en otras esferas de su vida. Entonces, el incremento en la colapsabilidad de la vía aérea como consecuencia de diversos factores asociados de forma fisiológica a la edad, explica el aumento en el número de trastornos respiratorios del anciano, observados, asociados o no a clínica o no de los mismos. Es aquí, en esta parte, en donde asociados o no a clínica. ¿Por qué? Porque en el adulto, en el paciente menor de 65 años, hay una clínica florida que grita: tengo apnea de sueño. En el anciano no. Entonces el diagnóstico es mucho más difícil, no, necesita mucha mejor interpretación de los síntomas que presenta el anciano. La somnolencia, hablábamos de las escalas de Epworth, de cómo medir la somnolencia. En el anciano es diferente. ¿Por qué? Porque algunos autores observan que el 20% de los ancianos en este artículo presentan esta hipersomnia patológica durante el día. El 20% anda con sueño. Aumenta considerablemente cuando el paciente pasa de los 75 años y que es multifactorial, en donde la mayoría de los estudios consultados para hacer este artículo se le achacaban a los medicamentos. El anciano se anda durmiendo por medicamentos. Ok, está bien. La percepción de la hipersomnia como un síntoma normal en el anciano. Esto es una causa del retardo del síndrome de apneas y hipapneas. No, si está viejito, si los viejitos tienen sueño en el día. Y míralo, es parkinsoniano, toma Sinemet. ¿Qué más con eso? Si el Sinemet da sueño. Entonces, el considerar que todas las hipersomnias o que la mayoría de la tendencia a dormir en el anciano es por su edad, retarda el diagnóstico de SAS. ¿Por qué? Porque la somnolencia del anciano no va a ser como la somnolencia del joven o del hombre joven con apnea de sueño, no va a ser tan marcada. Es por eso que las escalas, como vamos a ver, no se aplican mucho al anciano. No hay escalas certeras, ya que Epworth es muy buena, pero es limitante porque el anciano ya no va a andar conduciendo autos. Y una de las preguntas conlleva eso, a la conducción de vehículos. Entonces, las escalas de somnolencia nos ayudan, sí, pero no son tan determinantes como en el adulto, como en el hombre joven. Luego hay escalas, hay una escala muy buena de Stock-Bang, que mide lo que son ronquidos, índice de masa corporal, pero tampoco es muy funcional a la hora de tomarla como una herramienta diagnóstica para el SAS. Tienen los pacientes, después de esto, tienen los pacientes ancianos una clínica diferente de apnea de sueño. La somnolencia es muy parecida al del paciente joven, pero no tan marcada. Y la somnolencia es el reto diagnóstico. Y luego están todas estas síntomas que nos pueden llevar a sospechar que tenemos un paciente de tercera edad con somnolencia producida por apnea de sueño. Alteraciones en la esfera neurocognitiva, aparición o empeoramiento de síntomas depresivos, crisis epilépticas, glaucoma, nicturia no explicada por ninguna otra comorbilidad,
caídas frecuentes, demencia, su aparición o su empeoramiento, aumento de los eventos cardiovasculares, cuadros de confusión, delirio y alucinaciones. Son síntomas no exclusivos de apnea de sueño, pero si a estos síntomas le agregamos que hemos podido sacudirnos todas las causas de somnolencia y que el paciente la presenta, probablemente estamos no ante una somnolencia ni de edad ni farmacológica, sino que estamos ante un cuadro de apnea de sueño. Hay datos importantes, este es un estudio español, quizás lo más importante es decirles que arriba de los 65 años, la probabilidad de tener apnea de sueño del hombre y de la mujer se empareja, porque nuestro efecto protector de estrógeno se va. Entonces nosotros, después de los 65 años, el 20% de la población puede tener el riesgo de tener SAS en ambos sexos. Y que dentro de los trastornos respiratorios son las obstructivas y las centrales. Luego aparecía esto que me parece muy interesante, que el 20% de los hombres, 15% de las mujeres, arriba de los 65 años, pueden considerarse como un diagnóstico sospechoso de apnea de sueño si el índice de apnea de sueño es mayor o igual a 10, me parecía muy bajito, pero se los traigo para discusión, o si presentaba un índice de apnea de sueño igual a 10, había somnolencia y se le pasaba la escala de Epworth y salía arriba de 10 puntos. O sea, ya hay tres cosas. Para sacar el índice de apnea había que hacer un estudio de sueño, obviamente, pero ellos hablaban ya de varias cositas que pueden ir sumando para que nosotros podamos detectar las apneas de sueño en el anciano. Luego estaba, y hablaban más acerca de las variables, me voy a ir al impacto cardiovascular. Mencionaba que los sujetos arriba de 65 años, a quienes se les había hecho estudio de sueño y reportaban un índice de apneas mayor o igual a 15, presentaban también aumento de la proteína C reactiva, y que este aumento de la proteína C reactiva, con valores también que habían logrado medir de oximoglobina arriba de 10, eran factores de alto riesgo cardiovascular, y que ambas cosas producían disfunción endotelial. Entonces, está comprobado la calidad de factor de riesgo que da las apneas de sueño. Ahora bien, un paciente con trastorno de sueño o con apnea de sueño en el anciano, que se caracteriza por apnea de sueño centrales, tiene mayor riesgo de tener una disfunción cardíaca sistólica y fibrilaciones auriculares. Los trastornos obstructivos, estas apneas, están más asociados a cuadros de extrasístoles y un patrón non-dipper en un mapeo de presión arterial de 24 horas. Esos pacientes, no solo ancianos, sino que jóvenes, hipertensos, en los cuales amanecen con dolor de cabeza, los cuales son roncadores, están con sobrepeso y se les cuelga un mapa, y ustedes observan que durante la vigilia, durante el día, la presión arterial está normal, pero que desde la 1 de la mañana se dispara 140/90, 150/90 y que comienza a bajar a las 5 de la mañana. Eso se llama patrón non-dipper. Esos pacientes tienen apnea de sueño hasta que la polisomnografía no demuestre lo contrario. Luego está las apneas de sueño y el riesgo de ACV. En pacientes mucho mayores, en este estudio, observaron que un índice, como bien mencionaba el doctor González, mayor o igual a 30, sube el riesgo de 2.5 veces más de sufrir un ACV relacionado con las apneas de sueño no tratadas. La mortalidad en el anciano es mucho menor. ¿Por qué? No se sabe, pero se cree que aquel anciano o que aquel apneico que logra sobrevivir hasta después de los 70 años ha creado mecanismos de defensa, mecanismos que controlan sus apneas de sueño. No se mueren tantos viejitos por apnea como hombres abajo de los 60 años. Así es el patrón, más o menos, que a medida que estudios salen, que hay charlas como estas, que tenemos reuniones con expertos, que vamos a congresos, se va encontrando un patrón diferente, porque la medicina del sueño no es estática, es
evolutiva, los criterios se revisan, la forma de diagnóstico sigue siendo una, pero se añaden cables, se añaden electrodos en busca de otras cosas que nos puedan aportar una mayor cobertura al paciente. ¿Cuáles son entonces las dos comorbilidades que podemos observar y que nos pueden hacer sospechar de una apnea de sueño en el paciente adulto mayor? Tenemos la demencia tipo Alzheimer, se ha asociado a muchos factores, pero cuando vamos a sacar todos los factores, hablemos del sueño. A pacientes que presentan fragmentación en el sueño y una hipoxia intermitente nocturna. Y se han observado casos de depresión en el adulto mayor en aquellos que tienen un índice de apneas e hipoapneas arriba de 30 eventos por hora o que tienen un índice menor de 30 eventos por hora más somnolencia. Entonces son factores de riesgo de medicina del sueño para estas poblaciones para sufrir una demencia tipo Alzheimer o una depresión. El diagnóstico. El gold estándar para el diagnóstico en trastorno de sueño, pero en apnea de sueño, sigue siendo la videopolisonografía nocturna con oximetría para todas las edades, en protocolo de noche, de 2 o 3 noches o noche partida. Existe la poligrafía respiratoria domiciliaria. Esta no viene a suplir la otra. Esta se hace para desahogar los centros de sueño. Se clasifica, se hace un triage de pacientes en donde solo queremos saber si tiene apneas, le colgamos un polígrafo, lo mandamos a su casa. Sabemos que ahí no vamos a tener estructura de sueño ni eficiencia de sueño. Si sospechamos movimiento de piernas, no es candidato al polígrafo porque no lo podemos detectar, pero sí sirve para desahogar los centros de sueño en pacientes que le sospechamos apnea de sueño. En los ancianos, la poligrafía respiratoria ambulatoria crea una serie de problemas. ¿Debido a qué? Debido al manejo del aparato en casa, aunque sea solo por una noche, debido a las propias alteraciones neurocognitivas del anciano, a la nicturia o al manejo del dispositivo. Entonces, en los ancianos, por lo general, se mandan a dormir a los centros de sueño porque no solamente tienen apneas, recuerden que tienen un alto porcentaje de síndrome de piernas inquietas o movimientos periódicos nocturnos de piernas o de las 4 extremidades que no podemos diagnosticar a través de una poligrafía. Esta es una polisomnografía en la cual está el cabezal de donde chupamos toda la información de los múltiples electrodos y este es un ejemplo de la poligrafía respiratoria. Probablemente este paciente solo sea hipertenso, dislipidémico, roncador y se le sospecha apneas. Ese es el paciente prototipo para colgarle el polígrafo y mandarlo a la casa, que regrese el siguiente día, descargar la información y si tiene apnea de sueño, empezar un programa de titulación con autoset domiciliario por 5 días. Y ya detectamos una apnea de sueño, pero hay que hacer la clasificación de quiénes son los pacientes que pueden beneficiarse de una poligrafía respiratoria y de aquellos que, como la charla es ahora del anciano, mi recomendación es que los ancianos deben de ser monitorizados en un centro de sueño, es decir, ir a dormir al centro de sueño para hacerse su videopolisonografía. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El síndrome de apneas e hipoapneas del anciano, hay que hacer una exhaustiva historia clínica. Hay que emplear mucho más tiempo que en el otro paciente con apnea de sueño. No debemos de considerar la somnolencia excesiva diurna como un síntoma fisiológico inherente del anciano. No. Hay que descartar las otras causas de somnolencia y tenemos la obligación de saber si el sueño que está presentando este paciente es debido a fármacos, es debido a que está durmiendo mal o a que se está ahogando. No negar métodos diagnósticos por la edad. Tiene que hacerse una videopolisomnografía nocturna. No negar tampoco métodos terapéuticos como es el uso del dispositivo de ventilación invasiva y el resto debe de dejarse a sentido común del médico y con conocimiento sobre su paciente que está tratando, así como también referir al especialista. ¿Por qué? Porque los pacientes de la tercera edad son como los niños. Si usted ve que inicia un tratamiento
y que no mejora y lo cita a un control y se sigue quejando de la misma somnolencia, se sigue quejando del dolor en las piernas, se sigue quejando de la fragmentación del sueño, derívelo, porque en este país se tratan los trastornos del sueño, se diagnostican, se les brinda tratamiento farmacológico cuando amerita, dispositivos de ventilación no invasiva, mecánica no invasiva cuando lo ameritan. ¿Por qué? Porque el paciente de la tercera edad no se va a presentar con la clínica florida de un hombre de 45 años que tiene aumento de peso, que tiene un cuello arriba de 43, que usa la camisa arriba de 16,5 para ponerse corbata, que ronca y que se anda durmiendo y vive cansado. Ese es el síndrome de apnea de sueño en un paciente abajo de los 60 años. Lo diagnostica, pero hasta el vigilante del hospital, mire, se queda dormido por todos lados, y es por gordo, porque ronca, tiene apnea de sueño. El anciano no se presenta. El diagnóstico, de esa manera, el diagnóstico de apnea de sueño en el anciano tiene que ser sutil, minucioso, llevarse su tiempo, desgranar la historia clínica, desgranar los medicamentos que toma, ver los antecedentes cardiovasculares, aplicarle las escalas de somnolencia, pero saber que no van a ser tan fidedignas como en un paciente que esté abajo de los 60 años, pero el diagnóstico debe de hacerse, es mandatorio hacerse en estos pacientes, y creo que esta es la última diapositiva, y esto era lo que les traía hoy en respecto al SAS en el anciano.